más complejo. Déjenme ver. Vamos a hacer algo más complejo y vamos a introducir lo que vendría a ser rozamiento. Tac, 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 tac. Déjenme ver cuál hacemos. Ya. Entonces. ¿Qué pasa cuando tenemos fuerzas que no son conservativas? ¿Ya? Hemos visto ya en detalle que la fricción no es conservativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo muevo un bloque de acá a acá, ¿ya? Y lo muevo así, el trabajo de la fricción va a ser algo, pero si lo muevo así, llego del punto inicial al punto final, a los mismos, el trabajo de la fricción va a ser diferente. Como cambia el trabajo, como no depende solamente del inicio y del final, entonces es una fuerza que no es conservativa. Eso hemos visto en detalle, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Cuando existen fuerzas no conservativas, la energía mecánica al final ya no es igual a la energía al principio. ¿Ok? Ya no es. Ya no hay conservación de la energía. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? La energía al final va a ser igual a lo que había al principio, más el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Ok? Esta va a ser la ecuación cuando no haya conservación de la energía. Ahora, veamos esto en detalle. ¿Qué es el trabajo de las fuerzas no conservativas? ¿Qué es el trabajo de las fuerzas no conservativas? Un ejemplo vendría a ser, por ejemplo, la fricción. Para empezar, si vemos acá, si yo tengo acá un bloque, ¿ya? Que se está moviendo. Acá hay una velocidad inicial y una velocidad final que es más pequeña. ¿Por qué? Porque hay fricción. Hay una fuerza de fricción cinética. Eso es muy importante, ¿ya? Porque estamos en movimiento. La fuerza de fricción cinética es siempre nu sub k por la normal, ¿ya? La estática es entre 0 y nu s por la normal, pero la cinética siempre es nu sub k por la normal, ¿ok? La fuerza de fricción cinética hemos visto en detalle que siempre va en contra del desplazamiento. El desplazamiento es hacia la derecha y la fricción siempre va a ir en contra, ¿ok? Por lo tanto, el trabajo siempre es negativo. Va a ser el negativo del valor de la fuerza por el desplazamiento, ¿ok? Y reemplazando tendríamos esto de acá, ¿ok? Eh, entonces, en el caso de la fricción, tendríamos que el trabajo de la fricción es igual siempre negativo menos nu sub kn, ¿ya? Esto de acá, ¿qué es? Es la fuerza de fricción cinética por el desplazamiento delta X, delta R son letras, ¿ya? Esto de acá es el desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó? ¿Cuánto se desplazó en presencia de fricción? ¿No? Este desplazamiento es donde hay fricción. Si yo reemplazo esto acá, ¿qué voy a tener? Reemplazando acá en 1, voy a tener que la energía final es igual a lo que había al principio menos
voy a poner más F sub K, ¿ya? Menos F sub K por delta X. Donde esto de acá es el trabajo de la fricción. Entonces, esta es una fórmula que lo más importante es entender. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que al final va a haber lo que había al principio menos lo que se ha ido, lo que se ha perdido a causa de la fricción. Entonces, la energía no se conserva. Al final va a haber menos, ya que había, no sé, 100 había, pero a causa de la fricción se han perdido 30. Entonces solo me queda 70. 100 menos 30, 70. Esto es una posibilidad, digamos, de fórmula cuando no se conserva energía a causa de la fricción. ¿Ya? Ahora hemos hablado de fuerza no conservativa en el caso de la fricción y que disminuye, pero no siempre es el caso. ¿Quién me podría, mientras quiénes han participado un ratito? Jorge y Fernando, ¿no? Notaremos. ¿Dónde estamos esto? Examen. Videos 10. Escrito acá. Bueno, esto ya no me interesa, creo. Entonces, Jorge y Fernando. Ahora. Ya, entonces les he mostrado un caso donde la energía al final va a ser algo más pequeño. ¿Ya? Ahora, solo imagínense, siempre la energía va a ser más pequeño, ¿o qué podría pasar si la energía sea más grande? No se está conservando. Hemos visto que la energía va a disminuir acá, disminuye, ¿ok? Ahora quisiera que alguien me diga qué tendría que pasar para que la energía aumente, es decir, que esta velocidad no se haga más pequeña, sino se haga más grande. ¿Qué se imagina? ¿Acelere? Ya, y para que se acelere, ¿qué tendría que pasar? Está bien que se acelere, y para que haya esa aceleración, ¿qué tendría que haber? ¿Alguna fuerza? Exacto. ¿Una fuerza hacia dónde sería? Una fuerza hacia la derecha, ¿ya? Tener un tipo que está acá empujando, ¿ya? Con una fuerza hacia la derecha. Acá con una fuerza grande, digamos, hacia la derecha. Y lo voy a llamar fuerza externa, ¿ya? Una fuerza externa. ¿Ok? Entonces, fíjense. Esto era un ejemplo de fuerza no conservativa con fricción. Ahora voy a hacer, vamos a ponerle acá. Ahora en el mismo caso voy a aumentar una fuerza externa. ¿Cuál es el trabajo de una fuerza que no es conservativa? Alguien que esté empujando también sería una fuerza no conservativa, ¿ya? Porque otra manera de ver las fuerzas no conservativas es la siguiente. Imagínense que están levantando un libro, ¿verdad? Levantan un libro hacia arriba y la fuerza de la gravedad sigue ahí, está ahí. Cuando ustedes saquen la mano, la fuerza de la gravedad continúa, no desaparece. Entonces la fuerza de la gravedad hace que el libro se caiga. Entonces, como la fuerza está presente todo el tiempo, es conservativa. En cambio, cuando nosotros estamos sobre una mesa y estamos empujando, se está moviendo el bloque, mientras el bloque se mueva, estemos empujando el bloque, la fricción
existe. Pero una vez de que ya no empujemos el bloque, la fricción ya no actúa. Entonces no está presente siempre, solamente cuando nosotros actuamos. Entonces es una fuerza no conservativa. Y lo mismo, si estamos acá en este caso de un hombre que está empujando, la fuerza va a estar presente hasta que el hombre empuje. Cuando deje de empujar, esta fuerza va a desaparecer. Entonces es una fuerza no conservativa. ¿Ya? En cambio, la gravedad, el resorte, mientras empujemos y dejemos de empujar, van a seguir presentes. Por eso son fuerzas también conservativas. Entonces, la fuerza del hombre es una fuerza no conservativa, ¿ya? Entonces, ejemplo, fuerza, fuerza externa de un hombre, pongámosle ya, para que se vea del dibujito, ¿ya? Acá, de una persona, ¿Qué es el trabajo de esta fuerza externa? Es igual a la fuerza externa escalarmente el desplazamiento, que en este caso lo estamos llamando X, ¿ya? La fuerza externa por delta X por el coseno, ¿qué ángulo hay entre la fuerza y el desplazamiento? Hay 0 grados, o apuntan en la misma dirección, por lo tanto es positivo, entonces acá es coseno de 0, entonces 1. Ya no hay este signo negativo de acá, ¿ok? Entonces sería simplemente F externo por delta X, ¿ya? Y de manera concreta, si es que existiera fricción, si es que existiera esta persona que está empujando, ambos existen al mismo tiempo, de manera concreta, diríamos que la energía al final es igual a la energía al principio. Digamos que solamente, digamos que no hay fricción, digamos que solamente hay alguien que empuja, más el trabajo externo, más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Como solamente hay la fuerza del hombre que empuja, de la persona que empuja, ¿qué vendría a ser acá? Fuerza externa por delta X. Acá conceptualmente es lo más importante. Fíjense, al final va a ser igual a qué? A lo que había al principio, más el trabajo o la energía que esta persona está dando al sistema. Le está traspasando su esfuerzo al bloque. Entonces la energía sería al final más grande. ¿Ok? Y en el caso de que existiera la persona y también la fricción, pues hay que sumar todos los trabajos externos de las fuerzas conservativas. Hay que sumar el trabajo de la fuerza externa, hay que sumar el trabajo de la fricción, pero la fricción tiene un trabajo negativo, entonces menos FK por delta X, lo que hemos hallado antes, ¿ok? Y al final va a ser más grande o más pequeño en función de si estamos dando más energía o la fricción está quitando más energía, ¿ya? En función de cuál sea más grande, ¿ya? Y acá también se añade, digamos, de manera formal, el trabajo de otra fuerza externa que es la normal. El trabajo, acá la normal existe. La normal está acá. Está ya muy sucio el dibujo. Voy a ponerlo acá. La normal existe. ¿Ya? Acá existe, no desaparece. Pero, como en el anterior ejercicio, la normal siempre es perpendicular o casi siempre es perpendicular al desplazamiento. ¿Ok? Entonces, el trabajo de la normal debería estar acá, está ahí, solo que siempre da 0. ¿Ya? ¿Qué otra fuerza hay? El peso. Acá yo debería escribir más el trabajo del peso. Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el peso es una fuerza conservativa.
su trabajo va a ir en estas partes. Acá va a haber energía, potencial gravitacional, y el trabajo que hace la gravedad está implícitamente en su energía potencial. Entonces, todas las fuerzas conservativas, pesos, resortes, eléctricas, magnéticas, van en las energías acá, ¿ya? Solamente las fuerzas no conservativas tengo que añadir acá. ¿Y ok? ¿Dudas, preguntas de esta parte conceptual? Ok, apliquemos esto entonces. ¿Qué quería decir? ¿Quién participó? Sergio, ¿no? ¿Era Sergio o Sí. Sebastián? Sergio. Ok, Sergio. A ver, apliquemos ya en algo más complicado. Tac, 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 tac. Déjenme ver. ¿Qué hora es? Ah, no, hagamos una pausa primero. Hacemos una